Muy bien, pues Eh, muchas gracias. Vamos a dar inicio para no perder más tiempo y de antemano les solicito a todos una disculpa por la situación esta técnica. Pues quiero decirles que si me preguntaran ustedes qué cosa es una hormona, la respuesta más simple de todas sería que una hormona es un mensajero químico, es decir, una sustancia que puede llevar, que puede traer alguna señal. En el cuerpo humano nosotros tenemos varios tipos de mensajeros porque tenemos varios sistemas. Por ejemplo, aquí estamos hablando del sistema endocrino y lógicamente esos mensajeros químicos son las hormonas. Pero si estuviera hablando del sistema nervioso, estaríamos hablando de neurotransmisores y si nosotros estuviéramos hablando del sistema inmune, sin lugar a dudas serían las citocinas o citoquinas. Podría ser que incluso pudiera estar hablando de adipocitos y estuviera hablando de adipocitocinas, etcétera. Es decir, el cuerpo humano está integrado, no está dividido. Nosotros lo hemos dividido para facilitarnos el aprendizaje, el estudio, pero en realidad todo esto es un todo. En la actualidad, a veces ni siquiera nos quedamos diciendo que tenemos un sistema endocrino, un sistema inmune, un sistema nervioso, sino que incluso tenemos algo que hoy se denomina un sistema psico, neuro, inmuno, endocrino y anexos, lo que venga más adelante. Obviamente, vamos a tocar algo que es muy importante, que es la glándula tiroides. Si yo quisiera definir la glándula tiroides de una manera demasiado elemental, colegas, tendría que decirles que es como si yo tuviera un pequeño cochecito que fuera completamente automático y que no tuviera prácticamente nada. Las tres cosas quizás más elementales que puede tener ese cochecito para que se mueva, sin lugar a dudas, sería un pedal del acelerador, un pedal del freno y un volante. Creo que con esas tres cosas podríamos mover ese carrito. De la misma manera y una forma análoga, yo tendría que decirles que, curiosamente, la glándula tiroides es el equivalente al acelerador. Bueno, les mencionaba yo que esta estructura embrionaria, que más tarde, pues obviamente sufre un proceso de organogénesis, va a estirarse entre la semana quinta a la séptima del desarrollo embrionario y vean ustedes cómo las yemitas de esta figura, de esta estructura, van a formar respectivamente el timo, obviamente la glándula tiroides, que es la que estamos viendo en este momento, y las glándulas paratiroides. Sabemos que el timo, pues es una estructura más importante del sistema inmune que el sistema endocrino, y que en una etapa de la vida, sobre todo en lo que es la pubertad, se va a resolver y va a desaparecer. Pero lo que es la glándula tiroides, junto con las paratiroides, van a prevalecer por siempre. Entonces, es muy importante que entendamos que se fabrica. Y en este proceso de fabricación, quiero mencionarles que lógicamente aquí íbamos a tener materia prima. ¿Y qué es la materia prima que se va a encontrar dentro del folículo tiroideo que observen ustedes aquí? Principalmente un aminoácido clásico. Ese aminoácido es la tirosina, que como ustedes saben es necesario que está prácticamente pues en todas las células del cuerpo. Tirosina. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Que curiosamente se empieza a cerrar aquí, este folículo está dentro y no es fácil entrar en él porque lógicamente estamos en contra de un gradiente de concentración y necesitamos activar lo que se llama la bomba de sodio-potasio ATPasa para poder ingresar dentro de él en contra del gradiente de concentración. Para que esto se active y que pueda ingresar algo, que en este caso ese algo es uno oligoelemento, es decir, un elemento que vamos a necesitar en cantidades muy pequeñas y que solamente viene de la dieta, que se llama yodo. Nosotros necesitamos yodo para que ese yodo pueda ingresar aquí, dentro de la glándula tiroides, al folículo tiroideo. Para que pueda entrar, tiene que activarse la bomba de sodio-potasio ATPasa y eso va a ocurrir gracias a la acción de una hormona que se produce en la glándula pituitaria o en la hipófisis, que se llama la hormona tiroestimulante o también llamada hormona estimulante del tiroides o también llamada tirotropina, como ustedes quieran. Esta técnicamente, por eso se llama estimulante del tiroides, activa esa bomba de sodio, potasio, ATPasa, permitiendo que entre el yodo. Aquí está el yodo, como lo pueden ver, está aquí adentro. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que el yodo se va a pegar ¿a quién? A la tirosina, que es el aminoácido que está aquí. Rápidamente me gustaría que echen a volar su imaginación. Imagínense ustedes que tienen una argolla de matrimonio. Esa argolla de matrimonio es la tirosina. Si yo en un momento dado tengo yodo, imagínense que el yodo es un brillante, es una piedrita, y yo le puedo pegar una piedrita, ese diamante,
a la argollita, como quien dice, para hacer un anillo de compromiso. ¿Cómo le voy a pegar el yodo? A través de una enzima que se llama la tiroperoxidasa, TPO o tiroperoxidasa, se pega. En ese momento, cuando ya lo pegué, la piedrita, yo voy a tener algo que se denomina la T1, ¿sí? T1 o monoyodo tirosina. Si yo le pego otra piedrita a esa misma argollita, tendría dos piedritas. Entonces yo tendría una T2, es decir, una diyodo tirosina. Y si este proceso, que es tan dinámico, me permite tener T1 y tener T2, entonces dos argollitas, una de T1 con una de T2, se van a poder pegar por efecto de la tiroperoxidasa y en ese momento vamos a tener, ¿qué cosa? La T3, es decir, la primera hormona que se llama como la triyodotironina. Y si lo que se pegara es una T2 con otra T2, entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Una T4. Es así como entonces se sintetiza de una manera muy simple explicada la hormona tiroidea. ¿En dónde ocurrió todo este proceso? Aquí en la dona, que son todas estas células epiteliales y columnares que se encontraban aquí. No lo vayan a olvidar. Y luego van a pasar naturalmente adentro a estar almacenados. ¿Quién se va a encargar de regular que el almacén esté ordenado? Pues esta hormona que se llama tiroglobulina. La tiroglobulina, ¿cómo se produjo? Con tirosina y con una globulina que vino del hígado a través de una tiroglobulinasa, se pegó. Yo les puedo decir de una manera muy sencilla que esto es básicamente un almacenista, porque él va a estar al pendiente de las necesidades que el cuerpo diga, necesito hormona, no necesito hormona. Él es el que recibe la llamada por WhatsApp y por teléfono y dice, ¿te voy a mandar o no te voy a mandar? ¿Qué otra cosa es muy importante? Que la tiroglobulina está aquí, vive aquí y muere aquí. La tiroglobulina no puede andar en circulación. Por eso es que hoy definimos la tiroglobulina como uno de los principales marcadores tumorales de tiroides. Cuando una persona ha sufrido a lo mejor algún cáncer, algún traumatismo, un accidente, algo le pasó a la glándula, la tiroglobulina que vive aquí se salió, se desparramó y los valores son elevados porque anda en circulación. Entonces eso nos dice hay un problema. En la medida que la tiroglobulina, colegas, va disminuyendo, bajando, decimos, hay un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque empezamos a tener una excelente evolución. Entonces, si regresamos a los niveles basales, decimos, ya pudimos resolver el problema. Entonces, no lo olviden. ¿Qué se fabricó? Se fabricó con un aminoácido que es tirosina, mediante una enzima que es la tiroperoxidasa, fabricamos la T1 y la T2, que son moléculas precursoras y que pegadas estas formaron, ¿quién? La triyodotironina o T3 y la tetrayodotironina o T4. ¿Qué les tengo que decir de esto? Que es muy importante. Lo siguiente, para que no se hagan bolas. Hablamos en plural y decimos las hormonas tiroideas, pero en realidad la que ejerce la acción biológica es la T3. ¿Cómo lo pueden entender? Muy sencillo, la cartera y el dinero. Creo que los varones todos traemos una billetera, traemos una cartera y esa cartera es nuestra T4, pero con la cartera yo no pago nada, es un reservorio, es algo que me permite tener el dinero. Yo necesito sacar el billete de la cartera y ese billete capaz de comprar y de hacer todo, ¿quién va a hacer? La T3, pero necesitamos que estén juntos. ¿Cómo puedo obtener entonces T3 fácilmente? A través de este proceso de síntesis o simplificar las cosas desyodando. Es decir, si yo en un momento determinado le quito, obviamente a la T4, que la ven aquí ustedes, le quito un yodo, voy a obtener una T3. Como ustedes observan, básicamente la tirosina es solamente un aminoácido, aquí está el grupo amino, aquí está el grupo ácido, obviamente tengo un grupo cíclico, pero cuando ya se pegaron las dos argollitas y ya formé el éter que están viendo ustedes aquí, entonces esto ya formó la hormona. T3, triyodotironina, 1, 2, 3 yodos, T4, tetrayodotironina. Muy bien, ahora, hace un ratito les dije que para que esto ocurriera se necesitaba obligatoriamente que entrara el yodo adentro de lo que viene siendo la glándula hasta el folículo. Y para poder entrar, pues necesitábamos que se activara la bomba de sodio-potasio ATPasa y quien va a prender ese switch es una hormona que se llama la TSH o hormona estimulante del tiroides o también llamada tirotropina, hormona estimulante del tiroides, tiroestimulante o tirotropina es lo mismo.
Sin embargo, no deben de olvidar ustedes que en endocrinología tenemos la primera parte que es la más clásica, en donde prácticamente por una analogía se van a producir hormonas de manera muy similar, en donde principalmente a nivel del cerebro vamos a tener una estructura híbrida. ¿Por qué? Porque tiene una entrada básicamente nerviosa y una salida endocrina. Y me estoy refiriendo al hipotálamo. Al hipotálamo van a llegar estímulos que vienen precisamente del sistema nervioso con neurotransmisores, como puede ser la norepinefrina, como puede ser la epinefrina, puede ser el ácido gamma aminobutírico, etcétera, neurotransmisores cerebrales que llegan y van a estimular al hipotálamo. Este hipotálamo va a responder produciendo prácticamente una hormona que podríamos decir que más que hormona es quizás un neurotransmisor y es básicamente esta llamada TRH. TRH, colegas, significa en inglés RH es Releasing Hormone, es decir, en español, la hormona liberadora de la tirotropina. Esto es una contracción. Originalmente esto era TSH-RH, ¿sí? Aquí significa hormona liberadora de la tirotropina. Esta hormona liberadora de la tirotropina obviamente va a actuar y va a bajar hacia lo que es la glándula maestra, que es la hipófisis. La hipófisis, como ven en el dibujo, tiene una cara frontal que se llama la adenohipófisis y una cara posterior que se llama la neurohipófisis. En la parte posterior, en la neurohipófisis, es más una estructura nerviosa todavía. En cambio, la parte frontal es una estructura eminentemente endocrina. En la parte posterior, prácticamente se producen solamente dos hormonas. Una es oxitocina, importante en el trabajo de parto, y la otra es la hormona antidiurética o vasopresina. Mientras que en la parte frontal, en la de la hipófisis, pues aquí vamos a producir esta que es la TSH que nos interesa, como en otros ejes, como puede ser el gonadal, pues las gonadotropinas, LH, la FSH, la prolactina, la hormona del crecimiento, la ACTH, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos interesa solo la TSH. Esa TSH, como ustedes la están viendo aquí, es necesaria porque va a estimular más abajo a la glándula tiroides, va a permitir que se active la bomba de sodio, potasio, ATPasa y la síntesis de la hormona tiroidea que les acabo de platicar. De tal manera que podemos fabricar la T4, la puedo desyodar y convertirla en T3. Y como en todos los ejes endocrinos, esto tiene que estar equilibrado, entonces existe un mecanismo de retroalimentación que en inglés le llamamos el feedback, en donde obviamente la propia T3 es capaz de regresar arriba a la adenohipófisis y le dice, ya, muchas gracias, no necesito de más TSH, suficiente, todo está perfectamente bien y esto se va a equilibrar. Entonces, hay que entender que es necesario comprender que hay un mecanismo de producción y un mecanismo de retroalimentación. Como ven en el dibujo, vean el hipotálamo produciendo TRH que actúa sobre la hipófisis para que produzca TSH, la cual baja para prender la bomba de sodio, potasio, ATPasa en tiroides y tiroides entonces sea capaz de producir la T3 y la T4 que están en el almacén y están listas para poderse utilizar. Todo a expensas de quién? Del oligoelemento que fue el yodo. Aquí viene otra parte que es muy importante. Lo que están ustedes viendo aquí es la hormona total, la hormona que se produce y se fabrica completamente. Sin embargo, la acción biológica en cualquier hormona implica, colegas, que se produzca, dos, que se transporte y tres, que sea capaz de actuar sobre un receptor. Ojo, que se produzca, dos, que se transporte y tres, que actúe sobre un receptor. Les pongo rápidamente un ejemplo. Hace muchos años, aquel perfil tiroideo tradicional que pedían los compañeros médicos decía T3, T4 y TSH. ¿Para qué me servía? Pues para decirme que la fábrica estaba funcionando bien, que había un estímulo que venía de la hipófisis y que la fábrica estaba produciendo T3 y T4, pero ellas estaban aquí guardaditas, nada más. Lo importante no es que esté almacenada, lo importante es que sea capaz de salir de ahí y que se pueda dirigir a cualquier parte del cuerpo para que haga una función determinada que ahorita vamos a explicar. Y para poder ocurrir eso, tiene que salir.
Entonces, ¿cómo va a salir? Muy sencillo. El cuerpo dice, un ejemplo sencillo, imagínense que alguien te tumbó, te quitó, te dio un pisotón y te arrancó la uña del dedo gordo de tu pie izquierdo. Tú no tienes uña, tú tienes que ser capaz de regenerar esa uña. Imagínense los receptores que están en ese dedo pulgar. Dicen, estoy desnudo, no tengo uña, ¿qué puedo hacer? Y le marcan al cerebro y el cerebro les dice, pídele apoyo a la tiroides. Y le marcan ahora, le mandan un WhatsApp a tiroides y contesta el almacenista, que es la tiroglobulina, y les dice, sí, cómo no, encantado de la vida, vamos para allá. ¿Qué es el vamos para allá? Que colgándome a mí, le marca por teléfono, por WhatsApp al hígado y le dice al hígado, mándame por favor unos transportes. Los transportes básicamente son proteínas. ¿Cuáles proteínas? Prealbúminas, albúminas y globulinas, que son las más importantes. Es como si tomáramos un autobús. No es lo mismo tomar un ADO de lujo que tomar un ADO común y corriente o un autobús ETN, ¿verdad? De gran turismo a un autobús más chiquito que no sea tan importante. En el caso de tiroides, el más importante es la TBG y aparece otro nombre que vale la pena que lo noten por ahí. TBG, Thyroid Binding Globulin, globulina transportadora de la hormona tiroidea. Entonces, esa va a llegar y viene desde el hígado hasta llegar a tiroides. En ese momento, dice la tiroglobulina, el almacenista, súbanse por favor, y empieza a llenar ese autobús. En la subida, más de alguna se tropieza y se puede caer y no se sube el autobús. Esa hormona que no se sube a ese transporte se llama hormona libre. Entonces ustedes entenderán que podemos tener T3 libre y T4 libre, dependiendo si se subió o no se subió al transporte. Por otro lado, muy rápidamente, para que les quede bien claro, ya la hormona se acomoda en el autobús. Imagínense que ese autobús tuviera 100 butacas y en un momento determinado no se llena todo el autobús porque la tiroglobulina dice que ya se vaya este autobús y que venga otro. Entonces quizás vaya yendo al 35, 38, 40%. Ese porcentaje se llama T-captación. Es lo que conocemos con el nombre de T-uptake o T-captación. Vayan viendo cómo van saliendo las hormonas. Vean desde la producción, aquí las estamos transportando y naturalmente ya la podemos llevar hasta donde sea necesario. ¿Qué pasa cuando en un momento determinado ustedes se han fijado que hacen un famoso perfil tiroideo? Y en ese famoso perfil tiroideo resulta que pues están prácticamente normales todos los parámetros, pero clínicamente el paciente no puede ni moverse ni levantar un brazo, está literalmente apagado. Entonces, el médico se enoja con ustedes y les dice, ¿qué estás haciendo? Eso es un laboratoriazo, no es posible, mi paciente no puede ni moverse y tú me estás diciendo que está normal. Ojo, ya fabricamos, ya transportamos, pero no tenemos acción biológica hasta que estemos dentro de la célula. Y lo que tú haces es sacarle sangre al paciente y medirle en su suero las hormonas que andan en donde, en circulación, pero no estás midiendo la cantidad de hormona que está dentro de la célula, que es donde tú necesitas que haya la acción biológica. Entonces, de una manera muy simple, es para que ustedes entiendan qué es lo que puede suceder. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la glándula tiroides? Porque lógicamente tiene una gran cantidad de funciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, mantener el metabolismo basal del organismo y regula prácticamente la función de la mayoría de los órganos. Por eso les decía al principio de esta charla que es necesario, siempre que estés enfermo, que el médico se asegure que primero seas eutiroideo, porque si tú eres hipotiroideo o hipertiroideo, te empieza a dar tratamiento para el corazón, los pulmones, el estómago, lo que tú quieras, la respuesta no va a ser la misma. Siempre es necesario garantizar el eutiroidismo. Es importante porque actúa sobre el metabolismo de los energéticos. No se les olvide que los energéticos son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, con cofactores como pueden ser las vitaminas. Esto es muy importante porque no nada más es que yo en un momento dado consuma todo este tipo de nutrientes, sino que lo pueda aprovechar adecuadamente, porque los energéticos lógicamente van a estar
o van a venir del exterior a través de los alimentos, un proceso de digestión y metabolismo, o internamente con lo que yo tengo almacenado. Y a final de cuentas, no se les olvide que nosotros somos una super máquina, somos el super iPhone 35ZKRM o lo que quieran ustedes, que nosotros funcionamos como un iPhone, pero con dos tipos de energías. Una es nuestra energía química y la otra es nuestra energía calorífica. Recuerden que nosotros no te sientes, pero estás a 37 grados centígrados y tu energía química la obtienes de una molécula que se llama el ATP. Toda la transformación de los energéticos, lípidos, proteínas, carbohidratos, a donde lleva es a obtener ATP. Si ese ATP en un momento dado se desacopla, entonces obviamente con una proteína desacoplante que se llama termogenina, puedo obtener la temperatura corporal normal de 37 grados. Si algo falla en este proceso, yo voy a estar frío, o bien voy a estar demasiado caliente, demasiado acelerado, voy a tener muchos problemas y eso hay que vigilarlo siempre. Además, es necesario para el crecimiento normal y el desarrollo de todas las funciones. Y quiero decirles que crecimiento no solamente es estiramiento, colegas, también implica proliferación celular. Cada vez que el ciclo celular se está activando, se están generando nuevas células. Debe generarse la necesidad, es decir, las células estrictamente necesarias. Yo me caigo y me raspo una rodilla, todas esas células de la epidermis hay que recuperarlas, nada más, pero no tengo que producir de más, porque si no se me va a hacer una bola, se me va a hacer un tumor y eso puede degenerarse en otra cosa. Es decir, tiene que haber un control del ciclo celular. ¿Para qué son importantes entonces las hormonas tiroideas? Para todo, frecuencia cardíaca, por mantener los niveles de lípidos, peso corporal, fuerza muscular, condiciones de la piel, la regularidad en el ciclo menstrual, la memoria, muchas otras funciones. Por ejemplo, hoy tenemos muchos problemas de personas que lamentablemente a lo mejor post-COVID u otras cosas padecen de depresión, ¿sí? Y la gente se va luego por el lado nervioso y dice, no, 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 es que hay que darle un ansiolítico. Yo te digo, antes de llegar a ese paso, primero, por favor, asegúrate que la tiroides sea normal. Muchas veces los problemas de depresión son más tiroideos que nerviosos. Es una manera de poder vigilar esto. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas? Pues controlar la velocidad del metabolismo, producir el calor, como les acabo de decir, transformar lo que son los lípidos, lo que son las proteínas, los carbohidratos, el desarrollo necesario, ¿verdad? Sobre todo en las etapas, principalmente de la organogénesis en la etapa embrionaria, para poder pasar de embrión a feto, después el niño. Luego viene el momento del crecimiento, después todo el sistema cardiovascular y los sistemas endocrino y nervioso. Esto es simplemente por mencionarles algo. Y ahora bien, por lo tanto, nosotros tenemos que tener perfectamente evaluadas las concentraciones de las hormonas. Si ustedes recuerdan, yo les dije, T4 es la cartera, T3 es el dinero. Y vean ustedes en un momento dado la concentración que hay. Observen ustedes, concentración de T4, 8, de T3, 0.14, la fracción libre, la T4 libre, 0.02%, la T3, 0.3, vida media sérica, 7 días. Acá prácticamente unas horas. Aquí decimos que todo viene de la tiroides, acá no, porque se puede desyodar. Aquí tenemos la cantidad de la fracción hormonal intracelular y la que realmente hace la acción biológica, que es la T3. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir con esto? Que tradicionalmente nosotros nos manejamos con T4. Eso es importante, pero tenemos un problema muy severo. Ya lo vieron aquí, tiempo de vida media, 7 días. Hay ocasiones que me preguntan y me dicen, oiga, ¿y yo cómo debo de tomar las hormonas tiroideas? ¿En ayunas o no en ayunas? Yo les digo, o mejor dicho, ¿cómo debo de tomar los análisis de hormonas tiroideas? ¿Los tengo que tomar en ayunas o no en ayunas? La respuesta es muy sencilla. ¿Qué tratamiento tiene? Si lo que le están dando es T4, que es la levotiroxina, el que tenga ayuno o no tenga ayuno no me va a servir absolutamente de nada, es intrascendente. Pero si lo que te estuvieran dando es T3, ahí sí es importante que estés en ayuno. Entonces, aprendamos un poquito a identificar este tipo de tips. Yo espero que más adelante pues tenemos la oportunidad de poder evaluar esto adecuadamente.
Y hasta aquí es un poquito entender lo que es la fisiología. Voy a la otra parte, a la tercera parte, penúltima parte, en donde ahora tengo que hablar de las patologías. Naturalmente, un exceso o un déficit de la hormona tiroidea o las, si quieren decirlo en plural, pues lógicamente se va a traducir en lo que llamamos nosotros un hipertiroidismo o en su defecto un hipotiroidismo, el cual, como les acabo de decir, se traduce en velocidad, en producción de calor, en metabolismo de carbohidratos, de lípidos, desarrollo, crecimiento, etcétera, etcétera. Que esté acelerado, que esté activado o que esté completamente aletargado, que esté detenido. Esta parte es muy importante. Vean ustedes cómo lo voy a poder evaluar en un momento determinado. Pues naturalmente con la integración de quién, de la gran hormona que está estimulando todo y que viene de la hipófisis o de la pituitaria, que es la TSH. Aquí tenemos los intervalos normales. Según la técnica, esto puede variar un poquito. ¿Con quién más? ¿Qué es la otra parte que debo de hacer? Si ustedes me preguntan a mí que qué cosa es un perfil, pues lamentablemente yo me voy a expresar muy mal. Un perfil no es otra cosa más que un conjunto de pruebas de laboratorio para sacar dinero. ¿Y qué? ¿Y por qué es esto? Pues porque el fabricante, la casa comercial, quiere vender cosas. Entonces él te dice, oye, ¿y qué tengo que tener en un perfil ginecológico? Y te empieza LH, FSH, prolactina, estradiol, progesterona, testosterona, androstenediona, dihidroestradiol, sulfato, bla, 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 un montón de cosas. Y si yo quiero un perfil tiroideo, T3, T3 libre, T4, T4 libre, TSH, T captaciones, dicetrosila libre, yodo proteico, anticuerpos antitiroglobulina, anticuerpos antitiroperoxina, bla, 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 bla. La pregunta, ¿y tú requieres todo eso? No, 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 no. Eso es un ardid comercial porque a lo mejor hay como datos de equipos, ya hay otro tipo de cosas. En realidad, lo mínimo que yo necesito para poder hacer un diagnóstico presuntivo de eutiroidismo, que es lo que a mí me interesa, se resume en manejar la TSH y la T4 libre. De entrada, es lo más básico que tú puedes tener, porque la T4 libre me está garantizando, primero, que puede ya andar fuera de la tiroides y puede entrar en cualquier órgano blanco. Y si tengo T4 libre, naturalmente voy a tener T3 libre. Entonces, el diagnóstico se hace con las dos. Antiguamente, alguien decía, oye, es que con la pura TSH basta. No, porque desgraciadamente, si se cruza un proceso inflamatorio de cualquier naturaleza, esto se puede modificar y yo no sé qué está pasando con la hormona tiroidea. Entonces, lo correcto, los estándares, los algoritmos internacionales nos dicen que debe de ser así. Lógicamente, pues nosotros podemos saber las concentraciones que en un momento dado se puedan dar al respecto. Ahora bien, si esto más o menos nos ha quedado claro, perdonen que vaya rápido, pero son temas de muchas horas y ahorita estoy haciendo una super síntesis. Quiero decirles que tenemos principalmente las enfermedades tiroideas más tradicionales van a ser en función de qué? De dos cosas. Porque hay un mal funcionamiento de la glándula o porque anatómicamente tenga un problema. Si es de problema funcional, lo que yo voy a tener o es un exceso de hormonas que se fabrican, que se llama hipertiroidismo, o una deficiencia que se llama hipotiroidismo, y que esto se puede exacerbar hacia los dos lados. Imagínense que estoy en el centro de una balanza. En el centro de la balanza yo soy eutiroideo. Si me voy a la derecha, yo voy a tener hipertiroidismo. Si se exacerba el hipertiroidismo, yo voy a tener una tirotoxicosis. Si la tirotoxicosis se exacerba, me puede llevar a una tormenta tiroidea. Y si eso no se controla, está en juego mi vida. Me regreso al centro. Si yo soy eutiroideo y ahora me voy a la izquierda, entonces si me falta hormona tiroidea, soy hipotiroideo. Si yo esto se exacerba, tengo un mixedema. Si continúa más exageradamente, tengo un cretinismo. Y ese cretinismo me puede llevar incluso a la muerte. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante estar perfectamente equilibrado. Y vamos, la última parte es hablar de las enfermedades que tienen que ver con la estructura. El bocio, que es el bocio, el crecimiento de la glándula tiroides. ¿Por qué crece la glándula tiroides? Porque en un momento dado, por alguna razón, a lo mejor no está ingresando el yodo y es una forma de hacerse notar. ¿Quién es más visible, un gordo o un flaco? Sin lugar a dudas, el gordo. Entonces, si la glándula se hace gorda y levanta los brazos y dice, ¡hey, yodo, aquí estoy, ven a mí!
pues es más fácil a que si estuviera flaca. Entonces el bocio puede ser un crecimiento y ese crecimiento se puede dar tanto para el hipertiroidismo o en el hipotiroidismo. Ojo con eso, no se vayan a confundir, es un simple crecimiento y lógicamente nosotros tenemos que saber si ese bocio me puede afectar anatómicamente las partes relacionadas con la glándula, que tendríamos que hacer algún tratamiento en particular, o a lo mejor decir, a mí no me afecta, se me ve feo, pero me voy a usar un suéter de esos de cuello de tortuga alto hasta acá arriba y nadie me va a ver el cuello. Bueno, es otra forma. O en su momento que haya tumefacciones o nódulos tiroideos. Hablemos de la primera patología, que es el hipertiroidismo. Como ustedes se dan cuenta, pues es la producción, es el exceso, la hiperactividad, naturalmente de la hormona tiroidea, que como les dije, nos puede llevar a un proceso de tirotoxicosis, que es un síndrome clínico donde lógicamente todos los tejidos básicamente se exponen a concentraciones elevadas de hormona tiroidea circulante y implica prácticamente ese hipertiroidismo un proceso de aceleración prácticamente en todo el cuerpo. ¿A qué se debe? ¿Quién lo puede provocar? Hay muchas causas. Aquí tenemos la más importante, que es la enfermedad de Graves, el bocio, el adenoma, bla, bla, bla. Pero, ¿a quién me voy a fijar? ¿En dónde voy a poner atención? Que el hipertiroidismo primario más importante es la enfermedad de Graves-Basedow. Esto es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la producción de anticuerpos antitiroideos de acción larga. Y aquí me voy a permitir hacer que despierten un poquito. ¿Por qué razón? Porque ustedes están acostumbrados a oír el término de anticuerpos antitiroideos. Y el término de anticuerpos antitiroideos casi siempre se refiere a dos conocidos o quizás tres en México. Uno, los anticuerpos antitiroglobulina. Dos, los anticuerpos llamados antitiroperoxidasa o también llamados antimicrosomales o también llamados anti-RNA. Son dos. Un tercero, que puede ser los anticuerpos antirreceptores de TSH, y un cuarto, que son los anticuerpos tiroestimulantes o anticuerpos estimulantes de acción larga o LATS. Son cuatro. El cuarto en México casi nadie lo hace. Si yo hablo de hipertiroidismo, hay que tomar en cuenta el 3 y el 4. Anticuerpos antitiroideos de acción larga y anticuerpos antirreceptores de TSH. Si estoy en hipotiroidismo es anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos antimicrosomales. Ahorita lo vamos a ver en un esquema y esto porque lo andan mezclando. Están tratando de ver un problema de hipertiroidismo y hacen anticuerpos anti-TPO o antimicrosomales y antitiroglobulina que no tienen que ver como tal con el hipertiroidismo. Ahora, otro detalle importante que deben de tomar en cuenta es que el problema se puede presentar directamente en la glándula. Cuando es en la glándula, el problema, como dice aquí, es primario. Pero si no es en la glándula tiroides y me voy al eje, es decir, a la hipófisis, o me voy hasta arriba al sistema nervioso, al hipotálamo, entonces tengo que hablar de un problema secundario cuando estoy en la hipófisis o incluso hipotalámica, ¿verdad? Cuando sería un problema terciario. Muy raro, lo más común es que sea secundario. Entonces, en el caso del secundario, como estoy hablando de la hipófisis, pues tenemos adenomas secretores, tenemos el síndrome de resistencia a hormonas tiroideas o los tumores, ¿verdad? Secretores de gonadotrofina o la tirotoxicosis gestacional. Puede darse el caso que la tirotoxicosis se presente también sin hipertiroidismo, ¿sí? Pero esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides, cuando no lo manejo adecuadamente, se me puede desequilibrar muy fácilmente. ¿Y quién me la va a desequilibrar? Ojo con esto por experiencia. Tradicionalmente usamos una palabrita mágica. Decimos, eso es subclínico. Ah, qué bonita palabra, ¿verdad? Y subclínico quiere decir lo que no se ve francamente. Perfecto, pero ojo con esto. Deben tener cuidado. ¿Y qué me hace que esto sea subclínico? Decía nuestro ilustre amigo y maestro, el doctor Alejandro Escobar, de feliz memoria, decía, ¿quién eres tú? ¿Cómo, doctor? ¿Quién eres tú? Decía, ¿qué te pones, qué te metes, qué te embarras, qué te untas, qué te aplicas? Eso eres tú. Y decías tú, ¿cómo? Sí.
¿Qué haces tú todos los días? Ay, me tomo un té de no sé qué, y la hierba de no sé qué, y la medicina de no sé qué cosa, y la tableta de no sé qué, y toda la vida andamos haciendo cosas. Este es el principal problema. Cuando tú vas al médico y acudes al médico, tú deberías de hacer lo mismo que si eres católico, haces cuando te vas a confesar. El confesor te dice, necesito que hagas un muy buen examen de conciencia, que le digas, padre, yo me acuerdo que hice A, B, C, D, H, I, J, K, todo el abecedario. Pues es lo mismo. Con el médico tienes que llegar y decirle, doctor, yo me acuso de que he hecho esto y esto y esto. Lamentablemente estamos tan mal acostumbrados que decimos, esto no me hace daño, no, no hay ningún problema, no, no es agüita, no. Si mi comadre se lo toma, si mis amigos se lo toman, yo también me lo tomo y no me pasa nada. Eso nos genera un desorden como ustedes no tienen ni idea. Hay cosas muy marcadas, como puede ser la miodarona, la radiación, cosas que destruyen la glándula, pero también hay cosas que provocan dificultades. Hoy habemos muchos gordos en el mundo. Ah, pues ¿cómo lo hacemos? Vamos a bajar de peso fácil, vamos a tomarnos hormona tiroidea, mi pastillita de levotiroxina para andar bien acelerado. Sí, aparentemente aumentas el metabolismo, aparentemente te aceleras, pero provocas una descompensación terrible por todos lados. El hipertiroidismo es muy común, no tanto como el hipo en nuestro medio, esto es más de Europa, pero es más común en las mujeres sobre todo que están ya en la etapa del climaterio y de la menopausia. En el caso de los ancianos, pues ya va mezclado más bien con un bocio. Obviamente esta enfermedad de Graves, como ven, les estoy diciendo, se presenta más en las mujeres que en los hombres y que lógicamente en edades entre 20 y 50 años. ¿Qué me puede provocar esto? Bueno, pues hay condiciones ambientales, un momento dado la ingesta del yodo, ¿verdad? Porque ni siquiera me doy cuenta de que me gustan los rábanos y como rábanos mañana, tarde y noche, y hago muchas cosas de ciertos medicamentos que me estoy tomando y que ni siquiera sé que son medicamentos que obviamente ese yodo. Entonces, lógicamente tenemos que cuidar todo esto y naturalmente, como les decía, aquí hay otra parte clave, lo que es el estrés. Hoy cualquier problema, cualquier enfermedad siempre se va a exacerbar con el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es un mecanismo natural que se va a producir en la glándula adrenal. ¿Para qué? Para enfrentar los retos de la vida diaria. Es decir, si tú vas manejando tranquilamente y de repente se te atraviesa alguien imprudentemente, pues volanteas con tu coche para esquivarlo. Te da muchísimo coraje, ¿verdad? Pero al final de cuentas te escapas de un accidente. ¿Qué sucedió? Estabas tranquilo, te aceleraste, te activaste, te estresaste, pero pasa el evento y debes de regresar. ¿Cuándo hay problema con el estrés? Cuando no bajas y te quedas arriba y aquello se hace crónico y eso genera problemas. Puede darse casos también del posparto y vean ustedes particularmente quiénes son los anticuerpos que vamos a medir, pues básicamente los anticuerpos tiroestimulantes o estimulantes de acción larga, que son los importantes en un 80%. Y no andar midiendo anticuerpos de antitiroperoxidasa, que estos son del hipotiroidismo, lo que les mencionaba anteriormente y ahorita lo van a ver. ¿Qué tiene una persona que tiene hipertiroidismo? Presenta básicamente este cuadro clínico: hiperactividad, irritabilidad, disforia, taquicardia, diarrea, los ojos saltones, la pupila dilatada. Podemos tener muchos con ojos saltones, pero no con la pupila dilatada, la mirada perdida. Sintomatológicamente hablando, palpitaciones, estenia, aumento de apetito, debilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo voy a hacer el diagnóstico? Pues naturalmente, la historia clínica, hay que recordar lo que has hecho en tu vida, un examen físico y el laboratorio. ¿El laboratorio qué va a tener? La TSH baja y va a tener ¿quién? La T4 libre elevada. Si quiero medir la T3 también. ¿Y quién va a aparecer? Los anticuerpos antitiroideos de acción larga positivos, que son los que normalmente en México no hacemos. Pudiera darse cuenta que por ecografía apareciera un bocio, podrían aparecer nódulos, un centellograma, es decir, podemos hacer otro tipo de cosas. Y el tratamiento, básicamente hay tres opciones. Uno es dar medicamentos antitiroideos básicamente a base del propiltiuracilo. ¿Qué hace este? Le pega la tiroperoxidasa. ¿Se acuerdan del arillito? De aquella argollita que le pega el brillantito,
¿Cómo pegué el brillantito? Con tiroperoxidasa. ¿Qué hace el propiltiuracilo? Evita que se pegue. Si no se pega, pues obviamente no produzco hormona tiroidea. O bien, lo que es una cirugía química, que es con un isótopo de yodo, que va a quemar toda la estructura que está dañada, o directamente una hemitiroidectomía o una tiroidectomía, donde lógicamente tengo que cortar un pedazo de la glándula. También puede manejar medicamentos, sí, ya les decía yo, principalmente propiltiuracilo, y esto depende mucho del gusto del médico. Tradicionalmente el médico le gusta más hacer cirugía, no sé por qué, cuando quizás la opción pueda hacer este manejo de drogas de un momento dado antitiroideas. Y ahí hay varias opciones de medicamentos y de posibilidades que la escuela cubana empezó a desarrollar y que esto se ha difundido prácticamente por todo el mundo. El otro tratamiento, como ya les dije, es con yodo radiactivo. Básicamente, esto se hace durante un mes y lógicamente, pues esto hay que estar vigilando, pero nos ayuda para poder controlar, pues precisamente al paciente. La cirugía es la que más le gusta al médico, ¿verdad? Y pues esto puede ser muy útil, pero también, ojo con esto, es muy importante que el que te opere no sea un cirujano general. La sugerencia es que sea un cirujano de tiroides. ¿Por qué razón? Acuérdense que la glándula tiroides tiene pegadas las glándulas paratiroideas en la parte de atrás. Un cirujano general puede llegar y arranca toda la glándula y la tira. Ajá, ¿y qué hiciste con la paratiroides si la paratiroides no tenía vela en este entierro? En realidad, un cirujano de tiroides debe de retirar las paratiroides y las puede reimplantar ectópicamente en otra parte del cuerpo. Es muy común que se pongan en los antebrazos. De esta manera, la función de homeostasia cálcica no se va a alterar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Igual, hay que saber cuánto le vas a cortar. Hay que quitar lo que está dañado, pero tampoco hay que quitarle de más, porque si tú le quitas de más, pues vas a caer en un hipotiroidismo. Entonces, eso también hay que vigilarlo y hay que checarlo. Y el hipotiroidismo, que es precisamente la otra enfermedad muy común en nuestro país, sobre todo bastante famoso, pues es un estado de hipofunción, ¿verdad? Un estado disminuido en donde lógicamente pues no se produce la cantidad necesaria de la hormona tiroidea. Y esto puede ser porque a lo mejor ni siquiera está entrando el yodo como habíamos platicado. Existe, igualito que en el hipertiroidismo, también un problema de tipo autoinmune que se denomina la enfermedad de Hashimoto o también llamado el hipotiroidismo atrófico primario. Es exactamente lo mismo. La diferencia entre uno y el otro es que el Hashimoto presenta bocio y el hipotiroidismo atrófico primario no lo va a presentar. Pero en pocas palabras, pues aquí vemos que no se produce la suficiente cantidad de la hormona tiroidea. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo tradicional, ¿verdad? Es darle la levotiroxina, ¿verdad? Para hacer que de alguna manera se mantenga la TSH en los límites normales. ¿Cuál es el problema de esto? Espérame tantito, una semana, semana y media para ver el resultado. El poder hacer el ajuste de la dosis cuesta trabajo. Cuando ya se logró, qué bueno, te la puedes llevar bien, pero hay personas que no se logra esto, entonces habría que hacer una mezcla de T3 con T4, en donde paulatinamente vas bajando la T4 y vas subiendo la T3 hasta que en un momento determinado, pues básicamente con T3 puedas manejar al paciente. Esto nos lleva a otra patología que en su momento sería bueno comentar, que se conoce con el nombre de la T3 reversa, que es el hecho de que de alguna manera la hormona tiroidea, por más que quiera entrar a las células, no va a poder entrar. Entonces, ¿qué sucede? Que el individuo es técnicamente hipotiroideo porque no hay hormona dentro de sus células. Y esto, pues es importante que lo podamos manejar. Obviamente, igual que en el caso de las mujeres, esta es una enfermedad con una frecuencia importante y es mucho más común que se presente en la mujer que en el varón. Esto tiene mucho que ver con la deprivación de los estrógenos. También, recuerden, esto se exacerba en la tercera edad. Por esa razón, cuando ustedes hagan análisis de laboratorio, siempre hagan su curva y cuiden los picos. No es lo mismo tratar o hacer un análisis a un paciente pediátrico que hacérselo a un paciente adulto normal. Igual al lado derecho, un paciente geriátrico.
Por ahí la hoy llamada ADLM, antes Asociación Americana de Química Clínica, publica dos libros interesantes, los pueden bajar de internet. Dice intervalos biológicos de referencia en pacientes pediátricos, intervalos biológicos de referencia en pacientes geriátricos. Y eso es importante para cuidar. Hay otro problema que se da por ahí, lamentablemente, que es el hipotiroidismo congénito, cuando aquel fantasmita que yo les enseñé que debe de estirarse y debe de producir la glándula, algo sucedió y no se produjo, obviamente, la glándula tiroides ni la paratiroides. Eso se llama agenesia. Y esto, lamentablemente, pues es falta de fábrica. Si yo no tengo fábrica, ¿cómo voy a producir hormona tiroidea? Por el otro lado, acuérdense que también puede haber alteraciones tanto a nivel del hipotálamo como a nivel de la hipófisis o a nivel de directamente la glándula tiroides. Entonces, nosotros, como se dan cuenta, podemos tener un hipotiroidismo primario, un secundario o un terciario. Primario es en la glándula como tal, secundario es en la hipófisis, terciario en donde va a ser en el hipotálamo. ¿Quién es el más importante? Bueno, pues obviamente el primario, un 95%, y afecta del 1 al 3% a la población en general, no se les olvide. También puede aparecer el congénito y la severidad ocurre cuando se presenta esta palabrita famosa del subclínico que luego nos da mucho ruido. ¿Cómo lo clasificamos? Bien sencillo. Si el problema es la alteración del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, le llamamos hipotiroidismo central. Por eso aquí dice, hay una enfermedad en el eje, en el hipotálamo y en la hipófisis, eso hace que se produzca una baja secreción de la hormona TSH, como consecuencia, la baja producción de las hormonas tiroideas. Pero pudiera tener algo que le llamamos hipotiroidismo primario, cuando yo voy a tener un defecto directamente en la glándula, es decir, una agenesia, una organogénesis imperfecta y donde desgraciadamente se va a caer la producción o síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, son las dos grandes cosas que hay que cuidarlo. Aquí tenemos algunas causas, tanto del central como obviamente del primario, y que esto pues me va diciendo qué va pasando. Epidemiológicamente hablando, el tiroidismo de Hashimoto es muy importante, ¿verdad? Es muy común y lógicamente por ser una enfermedad autoinmune, pues están involucrados factores genéticos, ambientales, donde naturalmente está en juego el HLA, el CTLA, hay factores ambientales, por ejemplo, yodo, selenio, tabaco, etcétera. Aquí les platico rápidamente una anécdota. Hay una anécdota que decía que en Estados Unidos, cuando empezaron los sistemas de salud, por allí en la década de los años, fines de los 40, principios de los 50, empezaban a recorrer los condados y en un momento dado, allá en el norte de Boston, Massachusetts, había un pueblito chiquito que se llamaba Derbyshire, y usted sabe que cuando entra uno a un pueblo, siempre le ponen bienvenido al pueblo fulano de tal, a la ciudad perengana de tal, bienvenido. Y allí en el letrero en inglés decía, Welcome Derbyshire Neckers, neck es cuello. Entonces yo lo traducía literalmente, decía, bienvenidos al pueblo de los cuelludos o de los pescuezones de Derbyshire. Eso llamaba la atención, llegaron estas gentes, dijeron, ¿y por qué? La sorpresa es que prácticamente toda la población tenía bocio, es decir, ese cuello eminentemente grande, crecido, aumentado. Y yo decía, bueno, ¿y esto por qué es? ¿A qué se debe? Empezaron a observar que lamentablemente ellos su alimentación era básicamente a base de verduras, de hortalizas, pero cuando empezaron a buscarle, se encontraron que no había yodo en ese alimento. Entonces se pusieron a pensar y investigar a que se les moviera la ardilla en el cerebro y dijeron, yo necesito una solución buena, bonita y barata. ¿Para qué? Para asegurar que toda la población consuma yodo. Y la solución es la sal. Cuando tú compras sal hoy, dice sal yodada en el paquete que la compras. Es decir, tiene la cantidad insignificante de yodo, pero suficiente para que tú no tengas este tipo de problemas y se te pueda provocar un hipotiroidismo. Obviamente el problema es quien consume sal de mar, de grano, y esa no tiene yodo. Entonces ahí había que tener que suministrarlo a través de otro tipo de alimentos. Entonces, dentro de estas enfermedades provocadas por el hipotiroidismo, pues también va relacionado con otras más, por ejemplo, el vitiligo, la artritis, podemos tener el Sjögren, etcétera, etcétera. La incidencia, aunque no es notable, sí es importante y sí llama la atención. ¿Qué características presenta un paciente hipotiroideo?
pues astenia, sequedad en la piel, sensación de frío, bradicardia, etcétera, etcétera, ronca, sobrepeso y demás. Lógicamente, para poder hacer la evaluación, ¿qué hacemos? Medimos la TSH y ¿qué medimos? La T4 libre. Acuérdense que eso es el algoritmo principal. Aquí tienen ustedes para hacer el diagnóstico del hipotiroidismo primario y de un hipotiroidismo central. En el primario, vean ustedes, TSH elevada, T4 libre baja. Quiero confirmar, bueno, puedo medir la T3 total. Como yo estoy sospechando de que tengo un Hashimoto, pues tengo que medir mis anticuerpos, que son los anticuerpos antimicrosomales o anticuerpos anti-tiroperoxidasa. Pero puede darse el caso que se presente esto de lo famoso subclínico, en donde sí tengo la TSH elevada, ¿verdad? Pero la T4 libre sale normal y tal vez la T3 también. Pues hay que medir anticuerpos y estos son los que me van a dar la pauta, porque aquí hay cosas que me están enmascarando. Si por el contrario se tratara de un hipotiroidismo central, pues aquí es un desorden y es un problema, porque lógicamente la TSH tanto puede estar elevada como puede estar baja o literalmente normal. Pero ¿quién me va a dar la pauta? La T4 libre baja y la T3 total. Entonces, en estos casos, pues habría que buscar naturalmente la detección de otras hormonas hipofisiarias y quizás una resonancia magnética para ver cómo está la glándula hipófisis. Y cuando se presenta esta palabra mágica del hipotiroidismo subclínico, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿En qué me voy a basar? Vean ustedes los valores de la TSH inicial. Yo tendría que tener estos valores. En un momento dado, puede ser que en una segunda evaluación, ¿verdad? La TSH puede estar en menos de 5. Entonces, si se va presentando en estas concentraciones, esto me da la luz para pensar de otra manera. Lógicamente, pues hay que ver muchas cosas, no nada más es irnos por la prueba de laboratorio, hay que checar en un momento dado el paciente si ha presentado otra situación como un aumento de peso, una astenia, y como les decía, los adultos mayores naturalmente van a generar este tipo de cosas. ¿Qué se tiene que hacer como tratamiento? Bueno, ya dije, de elección, lo tradicional es la T4, es la famosa levotiroxina. El pero es que tiene un tiempo de vida de 7 días y esto va a tardar en ver resultados. En la actualidad, el manejo moderno implica el manejo de T3 con la T4 para paulatinamente disminuyendo T4 y ir incrementando el valor de la T3. ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué hay que tomar en cuenta? La edad del paciente, el que no haya otro tipo de enfermedad concomitante o que haya la presencia en un momento dado de arritmias. Y buscamos restablecer a toda costa el estado eutiroideo. Esto es importante para poderlo manejar. ¿Cómo podemos darle seguimiento al paciente? Muy sencillo, a través de la TSH. Más no se les olvide, tratar de ponerle siempre T4 libre. Y aquí les presento en dos imágenes muy sencillas, tanto lo que es el hipertiroidismo como lo que es el hipotiroidismo. Vean ustedes en el caso del hiper, ¿qué es lo que están ustedes observando? Caída de cabello, el exoftalmo, los ojos saltones, el corazón con taquicardia, palpitaciones, las manos temblorosas, las palmas calientes, eritema palmar, onicólisis, huesos con osteoporosis, vamos en el sistema nervioso central, ansiedad, insomnio, inquietud, irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si esta misma imagen yo la llevara al hipotiroidismo, vean la figura de este mono que les pongo a continuación, exactamente lo contrario, el cabello es áspero, la cara mixedematosa, embotada, con sordera, corazón lento, manos frías, etcétera, etcétera. Esto nos pone en ese contexto importantísimo de poder saber qué es lo que está pasando. Entonces, ahora sí se los presento para que por ahí lo tengan en cuenta y tanto su compañero médico como ustedes no cometan estos errores, porque el médico se lava las manos diciendo, hágamele anticuerpos antitiroideos. Sí, pero ¿cuáles? Precísalos. Y él confunde. En hipertiroidismo hay que hacer los TSIs o las inmunoglobulinas estimulantes del tiroides, que también se llaman anticuerpos LATS o anticuerpos antitiroideos de acción larga, y los anticuerpos antirreceptores de TSH cuando yo observo que el paciente tiene exoftalmos. En el caso del hipotiroidismo, pues voy a hacer anticuerpos antimicrosomales, también llamados ribosomales o también llamados tiroperoxidasa, y lógicamente, por otro lado también, los anticuerpos antitiroglobulina.
Y por último, para terminar, la otra parte, la anatómica, pues dentro de las enfermedades está la presencia de los famosos nódulos. Vean ustedes la glándula y aquí, si ser experto en imagenología, naturalmente ustedes observan que aquí hay algo que no está bien. Aquí necesito el cirujano de tiroides que venga con su tijera, con su bisturí y me corte solamente la parte mala, pero que no me vaya a dañar el tejido bueno. Esto es importantísimo que se pueda vigilar. Hay nódulos, ¿verdad?, que provocan el bocio, por ejemplo, como yo les dije, es ese crecimiento que en un momento dado está por ahí, que en ocasiones no genera ningún problema, pero en ocasiones hacen que se comprima, se presione y eso sí me puede generar algún problema. Afortunadamente, vean ustedes, la tasa de malignidad sigue siendo bastante baja. Básicamente tenemos que no son detectables, a veces ni siquiera por palpación. Aquí hay una prueba que a veces ayuda mucho, que es la prueba de la deglución. Cuando ustedes, por ejemplo, ven en un joven lo que llamamos la manzana de Adán y le dicen que beba agua, un sorbo de agua, traga el agua, ven cómo la bolita le sube y le baja. Eso significa que esa glándula está normal, anatómicamente hablando. Pero si esa manzana de Adán a la hora de tragar líquido o saliva no se mueve, pues por ahí hay un foquito en amarillo que había que buscar. Lógicamente hay que tener cuidado. ¿Cómo lo va a manejar el clínico? Eso es problema de él. Probablemente haya que hacer radiación. Hay que ver a quién se lo van a hacer, en qué condiciones, cuáles son los factores de riesgo. Obviamente el sexo, naturalmente el embarazo. Ustedes saben, todo esto va completamente de la mano y esto hay que tener mucho cuidado para poderlo sacar. Lógicamente hay nódulos que pueden ser palpables, algunos uno mismo se los descubre cuando se está tocando algo, puede ser algo que se presente incidentalmente y que implique pues hacer algún otro tipo de estudio como ultrasonografía, tal vez un Doppler, tal vez una tomografía, etcétera. No olviden que la mayor parte de ellos son asintomáticos, pero ojo, nunca hay que descartar algo que pueda estar por ahí mal. ¿Qué se tiene que hacer para evaluar? Pues lógicamente el médico lo hace preguntándole al paciente su vida y su obra a través de la anamnesis y haciendo un examen físico para poder ver el tamaño, la consistencia, si hay adherencias, adenopatías, etcétera, etcétera. Obviamente es válido que el laboratorio pueda intervenir, donde lógicamente pues vamos a estar monitoreando la TSH, vamos a monitorear los anticuerpos y vamos a monitorear la calcitonina, que ya vimos se produce dentro de las células parafoliculares y eso es importante que me dé un dato. Puede ser un ultrasonido, que es un método no invasivo, barato, accesible y eso me puede ayudar. O en su defecto, ya casos muy específicos como quizás un centellograma. Pero lo más sencillo, pues es un ultrasonido en donde un buen imagenólogo naturalmente puede detectar criterios de malignidad como puede hipocogenicidad, bordes irregulares, microcalcificaciones y todo este tipo de cosas. Igualmente, puede ser que él pueda establecer rápidamente un criterio de benignidad y resolver el problema de alguna manera muy sencilla. Para eso, igual que en un cáncer cervicuterino, pues existen las clasificaciones, el Bethesda es el más famoso y bueno, por último, no se les olvide que los tratamientos farmacológicos hay que manejarlos con pincitas, hay que tener mucho cuidado porque si no vamos a caer en estos problemas de ser subclínico. Y por último, ya para cerrar esto, también mencionar que hay 4 tipos de tumores tiroideos malignos primarios. Tenemos un adenocarcinoma papilar, este puede salir adelante sin mucho problema, pero podríamos tener un adenocarcinoma folicular con un pronóstico malo, una supervivencia baja. Tenemos un anaplásico, este es muy raro, afortunadamente, pero de pronóstico muy malo. O quizás el carcinoma de células parafoliculares, es decir, el productor de calcitonina. Este pues tiene un pronóstico variable. Esto es las cosas que se tiene que hacer. ¿Y cómo terminaríamos nosotros en el laboratorio clínico con esta última diapositiva? Aquí yo les voy a dejar este algoritmo que quizás a todos ustedes de alguna manera les pueda ser de utilidad y donde de alguna manera, quizás si ustedes lo ven con un poquito de calma, pues se trata básicamente de qué. ¿Cómo voy a abordar la situación? Vean ustedes,
No se vale decir aquello de que, ay, si la TSH está elevada, la T3 y la T4 están bajas, o al revés, si la TSH está baja, la T3 y la T4 están elevadas. Eso, si fuera nada más de una naturaleza primaria, pero si no, no. Por ejemplo, vean ustedes qué es lo que puede suceder aquí. Observen, arriba dice que se va a solicitar que, por default, TSH y T4 libre. Lo ven aquí arriba. Ahora bien, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que la TSH me salga baja. Entonces, yo, bueno, primero iríamos lo primero. Que la TSH me salga normal y la T4 libre esté normal. Si las dos están normales, pues obviamente yo no tengo más que un eutiroidismo, no tengo enfermedad tiroidea. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera la TSH baja? Ah, pues yo estaría pensando que la T4 libre está alta. Ajá, es una posibilidad. Y eso me indicaría que yo tengo un probable hipertiroidismo y por lo tanto tendría que hacer anticuerpos contra receptores de la TSH, anticuerpos antitiroideos, que ya les dije de acción larga, para descartar una enfermedad de Graves como tal. Eso está claro. Pero, ¿qué hubiera pasado? O en su defecto, si los anticuerpos son negativos, pues la presencia de los famosos nódulos que les acabo de decir. Pero, ¿qué sucede si nos salimos de ese esquema tradicional? Y yo estoy hablando de una TSH baja, pero también ahora les voy a decir, perdón, les voy a decir que me voy a encontrar una T4 libre baja, es decir, ya vieron, las dos están bajas, TSH baja, T4 libre baja. Ah, hijo, ¿y aquí qué tengo que hacer? Pues aquí tengo que pensar en un probable hipotiroidismo central, no lo olviden, y aquí estoy pensando en una enfermedad severa. ¿Qué debo de hacer para dilucidar esto? Sencillo, voy a medir la T3 total. Si la T3 total es alta, esto es un hipertiroidismo. Si es normal, es muy probable que yo no tenga hipertiroidismo. Y si yo me sale la TSH baja con la T4 libre normal, entonces otro caso subclínico, donde voy a tener el famoso síndrome del eutiroideo enfermo, es un caso subclínico, les mencionaba, con muy probablemente interferencia de tecitos, de hierbitas, de fármacos y de muchas cosas. O bien una tiroiditis transitoria por algún estado fisiológico o patológico que se encuentre presente. ¿Qué hago? Sencillo, T3 total, me sale normal, no hay hipertiroidismo, me sale alta, sí hay hipertiroidismo. Y si me voy al otro lado por completo, ¿qué sucede si en un momento determinado resulta que yo pido TSH y T4 libre, obviamente, y me encuentro con que la TSH está elevada? Esto me dice, va a ser hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a buscar? La T4 libre que debe estar baja, eso es lo tradicional. Entonces hablamos de un hipotiroidismo primario, donde habría que hacer una remoción ablativa de la tiroides o descartar un síndrome del eutiroideo enfermo o una tiroiditis transitoria. Pero puede darse el caso que estuviera alta. Entonces, TSH alta, T4 libre alta, entonces yo tengo que pensar en que hay resistencia a la hormona tiroidea o a la resistencia a la TSH o en su momento un tumor que es un adenoma hipoficiario secretor de TSH. Y si lo que yo hago es encontrarme esa TSH alta, pero con la T4 libre normal, entonces yo pienso en un hipertiroidismo subclínico, en un síndrome del eutiroideo enfermo, una tiroiditis transitoria o una tiroiditis autoinmune. Que voy a medir anticuerpos antitiroperoxidasa, la T3 total o a través de la diálisis. ¿Qué me puede encontrar? Si la T3 es normal, hay una muy baja probabilidad de que haya hipotiroidismo. Si la T3 es baja, pues también podría pensar en un hipotiroidismo, o si los anticuerpos son positivos, pues va a ser prácticamente un Hashimoto, y si son negativos, pues hay una muy baja probabilidad de que haya una enfermedad tiroidea. Con esto, pues yo prácticamente les digo que esto vale la pena sacarle la foto y mandarla de tarjeta de Navidad para los compañeros clínicos, que algunos a veces quieren que el resultado salga a su manera y tienden a ser muy cuadrados. Bueno, pues con esto prácticamente estoy terminando. Espero que les haya gustado la charla y que de alguna manera pues tengamos la oportunidad en el futuro de seguir compartiendo con ustedes algunas experiencias de lo que hacemos. Yo les agradezco y pues estoy a sus órdenes.
Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido de verdad un honor y un privilegio poder contar con su participación y sobre todo que pues bueno, son temas que como bien lo mencionó, son temas bastante extensos, que no, digo, por cuestiones de tiempo obviamente no se pueden abordar. Pues con mucho detalle, pero bueno, creo que la verdad es que la información fue bastante clara, muy sintetizada y creo que pues esto nos permite tener una idea más general y un poco más clara de todo el manejo, en este caso, de las hormonas tiroideas. Y de verdad, pues no nos resta más que agradecerle muchísimo por habernos acompañado en esta tarde-noche y también agradecerles muchísimo a todos los asistentes que estuvieron acompañándonos aquí en la sesión. En este caso, pues bueno, por cuestiones ahí del detalle que tuvimos con la plataforma, vamos a darnos a la tarea de extraer por la grabación, en este caso, de la sesión y la vamos a compartir a través de nuestro canal para que los que por algún motivo no pudieron accesar, puedan visualizar esta charla tan valiosa que compartió el doctor Lozano con todos nosotros. Pues bueno, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes. Recuerden que también estuvo la sesión con el químico Oscar Aguilar en la otra sala. También esta ya está disponible en el canal, ya la pueden consultar. Recordarles también que aquellos que se registraron o adquirieron en este caso su constancia de participación, en 30 días a más tardar les vamos a estar compartiendo esa constancia. Invitarles nuevamente aprovechando que está el doctor Lozano, justamente el doctor Lozano va a participar dentro de nuestro diplomado de análisis clínicos con el módulo de endocrinología, en donde pues bueno, va a estar profundizando todavía más en todos estos temas. Entonces, pues bueno, ya los anuncios que de alguna forma a lo largo de estas semanas ya les estuvimos compartiendo referente a los resúmenes, también a partir del día 26 de marzo ya los vamos a estar compartiendo. Entonces, pues bueno, de alguna forma eh, quiero agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, por su participación. Ha sido un honor. ¿Algo más que le gustaría comentar No, pues para finalizar agradecerles a la charla? ustedes. Agradecerles, Químico, a usted y a todos la bondad de su paciencia, sobre todo una disculpa al inicio, ya nos pondremos de acuerdo cómo arreglamos ese detalle para que no se vuelva a presentar este problema, pero espero que al menos se haya despertado inquietud. Yo no quiero decir que aprendieron algo y que ya saben algo, no, que al menos se lleven la inquietud de decir, he escuchado esto, creo que vale la pena revisarlo, vale la pena leer un poquito más y dialogar, ¿verdad? Muchas veces nos ponemos a generar antipatía con los compañeros médicos o nos estamos chocando. No, 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 no. Todos trabajamos para el mismo rumbo, ¿no? Y nuestra meta es el paciente. Simplemente hay que tratar de entendernos, manejemos el lenguaje que nos permite llevar las cosas como debe de ser y ellos necesitan mucho de nosotros como nosotros necesitamos mucho de ellos. Aquí es una sinergia y eso es importante y ojalá les haya despertado la inquietud. Muchas gracias por todo, son ustedes muy amables. Buenas noches de mi parte. Muchísimas gracias también, doctor, por toda su gentileza, por toda la información que ha compartido con nosotros. Y les reitero, muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, con toda confianza pueden mandar algún mensaje, algún correo electrónico y con gusto, pues mis compañeros del equipo de DULAB estaremos atentos para resolver cualquier inquietud. Ha sido un honor, les reitero, contar también con la participación de todos ustedes. Les mando un enorme abrazo donde quiera que estén y nos vemos pronto. Que estén muy bien y nuevamente muchas gracias, doctor. Excelente noche. Gracias. Hasta pronto. Gracias.